Qué gusto encontrarnos este viernes. Vamos a orar antes de iniciar con la predicación del día de hoy. Señor, gracias por esta noche. Gracias, mi Dios, porque nos has traído hasta aquí y ha sido tu fidelidad, Señor. Hoy somos testigos, Señor, de que has sido fiel durante toda esta semana, Señor, y hemos llegado aquí, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Y esta es tu palabra, Espíritu Santo, guíame para ministrarla y llevarla a cada uno de estos corazones como tú lo desees, Señor. En el nombre de Jesús, amén. He estado leyendo en los evangelios, ¿no? Y he estado viendo el ministerio de Jesús, cómo llegaba, ¿no?, a diferentes pueblos, cuánto ha de haber caminado, visitando cada pueblo. Y pensaríamos que en todos lados era bienvenido, pero no es así. No en todos lados es bienvenido. Y aunque visitó muchos pueblos, me llamaba la atención uno en especial, cuando visita Nazaret. Nazaret era el lugar donde Jesús creció. Era un pueblo pequeño, era un pueblo pobre también, y hasta pareciera que insignificante, ¿no?, de la región. Pero pues ahí fue donde Jesús creció, ahí fue donde pasó la mayor parte, pues, de su vida, ¿no? Y Nazaret, pues tristemente no es recordada, ¿no? O lo que vamos a leer no es muy grato de ella, pero es recordada por Jesús, porque él se hacía llamar Jesús de Nazaret, sí, a pesar de lo que vamos a ver ahorita. En una primera visita a Nazaret, ya Jesús en su ministerio, él llega a la sinagoga del pueblo, y él empieza a enseñar y se muestra como el ungido, como aquel que había sido enviado para dar buenas nuevas. Él se muestra de esa manera al pueblo y les dice, hoy, o sea, delante de sus ojos, se está cumpliendo la palabra mientras leía Isaías 61. Y es muy sorprendente porque la gente empieza primero a decir, wow, no, admirarse de lo que él predicaba, de las palabras sabias que salían de su boca, pero él empieza a discernir su corazón porque ellos empiezan a hacer preguntas. Y él se da cuenta de lo que estaba ocurriendo en el corazón de ellos. Entonces los confronta y la gente dice que se vuelve contra él. Y lo llevan al monte de donde estaba la ciudad y buscan despeñarle, buscan matarle. Así termina esa visita, ¿no?, a su pueblo donde él creció. Y pensaríamos nosotros, no, pues con justa razón ya no vuelve más, ¿no? Pero hay otra segunda visita a este pueblo y es a donde vamos a ir nosotros, que es en Marcos 6 a partir del 1. Marcos 6, 1 dice, salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada, y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y fíjate los últimos 2 versículos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Qué fuerte.
estos últimos versículos. De nuevo Jesús en la sinagoga, enseñando, le escuchaban hablar palabras de sabiduría y ellos reconocían el poder que salía de él. Ellos lo podían reconocer, pero se preguntaban, ¿de dónde ha obtenido estas cosas? ¿De dónde es sabio? ¿De dónde? ¿Quién le da ese poder? ¿No? Seguramente empezaban ellos a cuestionarse y a preguntarse. Y a veces, hermanos, así empiezan las suposiciones y las dudas. Por esas preguntas que les damos hilo y les damos hilo y les damos hilo y se convierten en una duda en nuestro pensamiento y hasta en una batalla mental, ¿verdad? Entonces, recordaba yo, o sea, como ellos empiezan a hacer esas preguntas, recordaba, ¿no? En los fariseos o los judíos, ¿no? Que decían, ¿de dónde le procede esa sabiduría? ¿Quién le dio esa sabiduría, ese poder? Y ellos blasfemaron, diciendo que Jesús tenía demonio, dice así, ¿no? A lo que se enfrentó el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque estaba frente a personas que tenían expectativa personal de cómo debía ser el Mesías, de cómo debía ser el Hijo de Dios. Entonces no fue bienvenido en todos lados, ¿sí? Y dice, más adelante en el 3 dice, se escandalizaban de él, se ofendían de él. Se sentían indignados porque él estaba presentando de esa manera la palabra, porque tenía esa sabiduría, porque el carpintero, hijo de María, estaba presentando esa palabra, ¿no? Y todas esas preguntas que se empiezan a hacer eran preguntas reales. ¿Sí, Jesús era carpintero? Si era hijo de María, si esos eran sus hermanos, si esas eran sus hermanas. No, aparentemente no eran preguntas malas, o sea, estaban basadas en algo real, ¿no? Pero la intención de la pregunta es lo que hace que todo cambie. Y Jesús discernía los corazones, hermanos, y él podía saber qué intención había detrás de cada uno de esos cuestionamientos que empezaron a hacerse. Juan 7:24, Jesús, el mismo Jesús dijo algo, ¿no? Mientras se enfrentaba a otros. Él dijo, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Cuando nosotros tenemos poca información sobre algo, no es suficiente para hacer un justo juicio, para discernir correctamente. Y ellos conocían a Jesús, pero fíjate, la cercanía o la proximidad no es intimidad. Ellos no conocían verdaderamente a Jesús, conocían partes. Entonces esa información no era suficiente para hacer un juicio justo, pero ellos estaban haciéndolo. ¿Qué actitud o qué intención tengo yo cuando vienen mis pensamientos o le expreso a Dios algo o le pregunto algo, ¿no? Eso es lo que yo debo escudriñar. ¿Con qué intención o con qué motivo? A veces oro o a veces yo le hago una pregunta al Señor. Había mencionado de Nazaret. Había una frase de Nazaret que decían que nada bueno podía salir de ahí. Y hasta cierto punto esta gente estaba afirmando eso, porque parecía que ellos creían que Jesús no era lo suficientemente bueno como para llevar la palabra, como para ser el Mesías, para ser el Hijo de Dios. Ellos no aceptaban que el carpintero del pueblo les estuviera enseñando, como un hombre común les estaba enseñando. Y ese fue un problema, y es un problema el día de hoy. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, la manera particular de nuestro Dios, es la gente común, hermanos. Jesús mismo vino a la tierra como alguien común. No vino en casa de ricos, no vino con posesiones terrenales a su nombre, él vino de la manera más común.
tuvo un oficio común. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios era que se mostrara su gloria y que nada obstaculizara verdaderamente lo que Él quería hacer, que solamente lo vieran a Él. Porque si Jesús hubiese ido a una escuela, no sé, en ese tiempo, ¿no?, para ser enseñado, para hablar la palabra, para ser rabino, todos hubieran visto al hombre que lo enseñó. Pero la sabiduría con la que Jesús hablaba, el poder que Jesús tenía, venía directamente del Padre. Él tenía que ser carpintero. Él tenía que ser carpintero y la gente no entendía. No entendía que tenían una expectativa equivocada de ese Jesús. Y esa es la manera particular de nuestro Dios, porque Jesús eligió a 12 discípulos comunes, muchos de ellos sin letra, ignorantes de la ley, pero reflejaron el poder de Dios a lo largo de su vida y levantaron la iglesia que hoy somos todos nosotros, esos hombres. ¿Para qué? Para que el poder de Dios se glorificara en ellos. Fue lo que pasó. Esa es la manera, insisto, particular de nuestro Dios, pero ellos esperaban algo conforme a sus ideas, sus expectativas humanas. ¿No es este el carpintero hijo de María?, decían. Esto no tiene nada de malo, ¿no?, decirlo. Pero en ese tiempo eso era un insulto. ¿Por qué? Porque cuando tú te referías a alguien, te referías como el hijo del padre, de su padre. Y ellos insinuaban de alguna manera que él era ilegítimo. No mencionan a José ahí. ¿Por qué esa gente hacía prejuicio de esa manera? ¿Por qué esa gente de esa manera hablaban o se preguntaban de Jesús, hacían suposiciones? Porque ellos creían conocer a Jesús. Porque sentían familiaridad respecto a Jesús. Les decía, la cercanía, la proximidad no es igual a intimidad. Entonces ellos, como Jesús les era familiar, como ellos se quedaron con ese niño que creció hasta ser hombre en esa ciudad, que seguramente hasta dentro de sus casas tenían un artículo que él había hecho, que él había fabricado, que seguramente pues conocían a sus hermanos, a su mamá, platicaban con ella, lo identificaban, sabían dónde vivía, muchos de ellos eran vecinos. Ellos se quedaron con eso. Y es peligrosa la familiaridad, porque es como acostumbrarte a las cosas. Y a veces nosotros cometemos ese error. ¿En qué sentido es la familiaridad o esa costumbre? En que podemos bajar lo santo a algo ordinario. En que podemos quitarle el peso glorioso y majestuoso a nuestro Dios y usarlo o ponerle títulos humanos o usarlo en cosas mundanas. Esa es la familiaridad a la que me refiero. Profanamos lo divino y lo convertimos en común, en algo común y corriente, ordinario. Y damos por sentado todo lo de la iglesia, todo lo que sabemos de Jesús. ¿Te acuerdas de la historia cuando el fariseo Simón, el fariseo, invita a Jesús a su casa y llega esta mujer y derrama el perfume de alabastro a los pies de Jesús? Que ellos como que se enojaron y decían, esta mujer pecadora, ¿qué hace aquí sin invitación? Pero luego Jesús le confronta y le dice, cuando yo entré a tu casa, no me diste agua para lavar mis pies. Cuando entré a tu casa, no me diste beso, no me diste aceite para ungir mi cabeza. Y esta mujer no ha parado de ungir mis pies y de llorar sobre ellos, ¿verdad?
Esas eran las cortesías básicas cuando tú invitabas a tu casa a alguien. Y este hombre dio por sentado a Jesús. Lo trató ni siquiera como alguien común, porque esas eran las cosas básicas que tú hacías cuando tenías un invitado. Hermanos, la presencia de Dios no se da por sentado. La presencia de Dios no se da por sentado. A Jesús no lo podemos convertir en algo familiar o más bien acostumbrarnos, ¿no? Acostumbrarnos a su presencia. No lo podemos convertir en algo ordinario. No podemos dejarlo de ver como Dios. Y eso nos lo recordaba el pastor hace unas clases. Ese es uno de los mayores errores del creyente. Creer o querer convertir a Dios en hombre, por favor, no se puede, ¿verdad? No podemos rebajar a Jesús a nuestro nivel. Eso no se puede. Y de alguna manera ellos lo estaban haciendo. ¿Sí? Porque les era tan familiar, tan común ver a Jesús trabajando la madera, andando por sus calles, que no podían verlo como algo mayor, como algo más. Entonces, ¿cómo se ve la familiaridad o esa costumbre dentro de una iglesia? En la rutina. Todo se vuelve mecánico y rutinario. La alabanza, las canciones, la predicación, ni siquiera le pongo atención. Mi vestir. Voy un domingo como si fuera cualquier lugar. ¿Cómo se ve esa familiaridad en nuestra iglesia en nuestras iglesias el día de hoy? Porque no digo que nuestra iglesia sea el caso, como un club social. Ver la iglesia como un club social. Y ponerle títulos a Jesús que muestran irreverencia de nuestra parte, falta de respeto. Porque ves todas esas campañas que ahorita de moda que bajan a Jesús a nuestra altura, hermanos. Así se ve la costumbre, la familiaridad. ¿Y sabes qué genera esa familiaridad? Desprecio. Poco a poco te dejas de impresionar de la palabra dada, de la misma palabra. Poco a poco dejas de tener esos tiempos con Dios, de que sean especiales los tiempos de oración. Poco a poco te enfrías y dejas de ver importante, descuidas tu relación con el Señor. Así se empieza a ver cómo ese desprecio empieza a llegar a nuestra vida. Y lo que antes amábamos hacer y disfrutábamos en la presencia de Dios, ahora nos cuesta tanto o ni siquiera lo buscamos. Y ocupamos nuestra silla, hacemos nuestro ministerio, pero de forma tan rutinaria y mecanizada que ya realmente no lo hacemos como deberíamos, como se espera. No hay propósito ahí, ¿sí? Y esa familiaridad genera rechazo. Por eso Jesús les dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, ni en su casa y entre sus parientes. Si yo descuido mi relación con Dios, con el tiempo voy a empezar a dar por sentada su presencia. No me va a generar nada ir a la iglesia. Va a ser como si no fuera. O sea, es muy fuerte, ¿no? Poco a poco voy a caer ahí. Hermanos, no perdamos un solo día. Si estamos mirando eso en nosotros, no perdamos un solo día así, siguiendo ese patrón. Y empecemos a tener una adoración consciente, una búsqueda consciente de la palabra de Dios. Empecemos a disciplinarnos nosotros. Así como nos disciplinamos en otras áreas de nuestra vida, empecemos a disciplinarnos ahí. ¿Por qué? Porque esto también es incredulidad. Esta es una incredulidad disimulada, disfrazada. El que me sea todo tan familiar, que yo esté acostumbrado a ello, sigue siendo incredulidad. Todo este prejuicio, y dar por hecho a Jesús les cegó la verdad a estas personas.
¿Y qué estaba ocurriendo? Pues incredulidad, ¿verdad? El mismo Jesús dijo que se maravilló de la incredulidad que había en ellos. Y una persona incrédula no es alguien que no puede tener fe, es alguien que no quiere tener fe. No es que no podamos, es que no queremos tener fe. La incredulidad no es falta de conocimiento, no se trata sino de falta de conocimiento, sino de una negativa de mi parte, una proposición en mi corazón a no confiar en el Señor, no confiar en su obra, no confiar en sus promesas. Y esto me ciega de la verdad, me ciega y obstaculiza que yo pueda ver la verdad y me limita de recibir del poder divino. ¿Qué dice acá? Poquitos milagros, pocas cosas hizo Jesús a causa de la incredulidad. Este es un claro ejemplo de que necesitamos fe. Necesitamos fe, hermanos. Ellos dice que no recibieron milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad. ¿Acaso Jesús no tenía el poder suficiente como para hacer milagros a pesar de ellos? Sí podía hacerlo, pero ellos no estaban dispuestos ni receptivos. Entonces no iban a recibir verdaderamente el propósito del milagro. ¿Sí? La incredulidad determinada es poderosa. Nosotros decimos mucho, la fe mueve montañas, ¿verdad? Pero la incredulidad determinada en mi corazón también es poderosa. La gente de Nazaret tenía en sus ojos las pruebas y los hechos, hermanos. Habían reconocido y visto la sabiduría de Jesús. Era innegable. Ellos hasta decían, wow, ¿no? Se maravillaban. Habían al menos oído de los milagros de Jesús, y es que más de alguno no había visto uno en persona, ¿no? Pero ellos al menos habían escuchado, y esto lo habían escuchado no una sola vez, porque Él los visitó antes. Será la segunda vez que lo escuchaban. Pero ellos simplemente negaron los hechos y las pruebas y propusieron en su corazón no creer, dejando lugar al prejuicio y a todo lo que sabían y conocían y daban por sentado de Jesús. Entonces, podemos ver que esas son cosas que ocurrían ahí, pero no estamos exentos de que nos sucedan a nosotros, como iglesia o en lo individual. No estamos exentos. No es algo que pasó y no se pueda repetir, puede sucedernos a nosotros también. La Biblia es la escritura más sobrenatural, más milagrosa, más divinamente inspirada que existió jamás, ¿verdad? Y además de que es eso la palabra, tenemos nosotros más de 2000 años de pruebas ya, porque la ciencia, la historia, la arqueología y otras ciencias, ya hay tantas investigaciones, tantos estudios que dicen aquí ocurrió esto, sí existió esto, sí sucedió aquí. Y todavía la tecnología del día de hoy la han usado, ¿no? Para ver, toda la relación entre un libro con otro de la palabra. O sea, tenemos información y pruebas el día de hoy como nunca. Pero aún así, la gente dice, sí veo lo que dice ahí, pero yo creo, pero yo quiero pensar a mi manera. Yo quiero hacerlo a mi manera. Mi pensamiento es ¿no? A pesar de todo eso. Entonces ponen esa opinión basada en su experiencia personal, en sus ideas y hasta en su obstinación y terquedad encima de la palabra de Dios. Y es como si nosotros quisiéramos con un granito de arena detener un océano entero. No se puede. Así es el día de hoy. Pretendemos, ¿verdad?, querer tapar todo eso con mi opinión personal, con lo que yo creo.
Es increíble, ¿no? Hasta dónde la incredulidad puede llegar a ser tan poderosa. Y cuanto más nosotros decidamos estar en ella, en esa incredulidad, menos podremos ver y responder a lo que se nos presente delante. Menos yo voy a poder responder a alguna demostración de fe. ¿Por qué? Porque simplemente voy a decir, pues no creo, no lo creo, ¿no? Entonces así podría alguien resucitar. En los ojos de un incrédulo, si dispuso en su corazón no creer, demuéstrale lo que quieras, él no va a creer. Y eso es endurecimiento del corazón. Eso le pasó a Faraón y le pasó al pueblo de Israel, porque dice que a causa de su incredulidad no entraron en la tierra prometida. ¿Y qué crees? Eso puede pasarnos a nosotros hoy. Voy a leerte lo que dice Pablo en Hebreos 4:2. Hablando de Israel, él dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Necesitamos fe. No nos va a aprovechar todo este libro si yo no tengo fe. No nos va a aprovechar cualquier cosa que podamos ver que Jesús hace en la vida de alguien para alentarme, porque yo no tengo fe. Entonces necesitamos la fe. Sin fe no me sirve de nada que yo tenga 1001 pruebas delante de mí. ¿Sí? Marcos 6. No, perdón. Sí, dice, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Asombrado. Jesús se asombró de dos cosas: la fe del centurión, que estaba bien lejos su siervo, pero dijo, tú ora por él, di la palabra y él va a ser sano. Jesús se asombró de esa fe y se asombró de la incredulidad de Nazaret. Dos polos opuestos en relación a lo mismo, ¿verdad? Ahora, algo importante, la incredulidad no impedía que Jesús tuviera poder. No le hacía nada. El poder de Jesús estaba intacto, pero sí impedía que el propósito del milagro se cumpliera en las personas. Eso hacía, sí impedía eso. Podemos pensar que los milagros que Jesús hacía eran solo para tener seguidores y hacer que la gente creyera. Pero no. Ese no era el propósito de los milagros. Si fuera así, Nazaret era el lugar perfecto para que Jesús hiciera una ola de milagros y toda esa gente se creyera en él. Pero dice todo lo contrario. Dice que Jesús hizo pocas cosas a causa de la incredulidad. Entonces, aunque sí puede ser parte del propósito de un milagro que nos aumente la fe, porque claro que sí nos alienta el escuchar el testimonio de los hermanos y de lo que Dios hace, ese no es el propósito principal de un milagro. El propósito principal del milagro era mostrar, revelar a Cristo, al Salvador. El propósito principal del milagro era exponer el carácter divino de Cristo, el carácter del Padre. Era enseñarle a la gente el único camino para llegar al Padre. Y era propiciar la salvación, porque el milagro no salvaba. Era Cristo el que salvaba. Era Cristo el que salvaba. Entonces, la falta de fe no hacía que Jesús fuera menos poderoso, pero el corazón endurecido impedía que la persona le viera a él como Dios y recibiera todas esas bendiciones que iban a poder recibir una vez
que vieran, ¿no? Que fueran sanados, que abriera sus ojos, ¿no? Que los libertara del pecado. Dios no puede hacer obras en un alma incrédula, hermanos. ¿Por qué? Porque Él no va a forzar, no va a imponer su voluntad en alguien que no quiere. Sin embargo, todos los días nos da oportunidades. Todos los días hay una oportunidad para que creamos y para que seamos parte de su misericordia, porque su misericordia sigue abierta para nosotros todos los días hasta el día que nos muramos. Entonces todos los días hay oportunidad. No hay excusa en decir de que no, Dios no me habló lo suficiente, no, Dios no me prestó por las suficientes oportunidades, porque todos los días las tenemos. La Biblia dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo dice que no tiene vida, ¿verdad? No verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, otra vez, necesitamos fe. Necesitamos de la fe, se requiere fe para ser salvo. Aunque Jesús ya lo hizo todo, yo requiero fe para creer que Él es mi Salvador. Y la salvación abre un tesoro de bendiciones, una vida nueva, un amor incomparable, paz, la presencia del Espíritu Santo en mí, dones, dirección y tantas cosas. Pero entonces, ¿cómo Dios puede dar todos esos regalos a alguien que no cree en Él como el dador? Sería hasta incongruente para nosotros, ¿no? Ni nosotros lo haríamos. ¿Cómo iba a hacer milagros en Nazaret si la gente no creía en Él? No lo veían como ese dador, como ese Dios de milagros, ¿verdad? ¿Cómo esperamos que Dios bendiga mi vida, me santifique, me purifique, me ayude si estoy lejos? Si no lo veo, no le doy ese lugar como que Él merece, que Él tiene, ¿no? ¿Cómo espero ser instrumento para yo bendecir, ministrar sus dones? Pues si tampoco creo, ¿no? Que Él lo pueda hacer en mí o que no creo en su palabra o me cuesta creer que Dios puede darme un don, ¿no? ¿Qué tienen en común todos los hombres y mujeres que a lo largo de la historia han hecho cosas en el Señor? Eran todos poderosos, eran carismáticos, eran eruditos, ¿no? Todos esos hombres y mujeres y todos esos que aparecen en Hebreos 11 eran hombres y mujeres de fe, apasionados de la palabra, apasionados en la ministración de los dones, y eran como un campo fértil esperando la lluvia de bendición del Señor para dar frutos. Y eso es lo que a veces nos falta a nosotros. Nos falta tener esa disposición en el corazón para decir, Señor, aquí estoy. Ministra, ayúdame a ministrar a lo que tú quieres que yo haga. Pero estamos ocupados en otras cosas. No, ni siquiera dedicamos ese tiempo al Señor, ¿no? Estamos ocupados en otras cosas. Pero así eran estos hombres y todos tenemos la misma oportunidad. Todos tenemos la misma oportunidad de alcanzarlo. Dios tiene por gracia dispuesto todas las cosas, pero falta disposición de mi parte. Mientras estudiaba leía una frase que dice, podemos morir de hambre en medio de la abundancia si cerramos la boca, si determino en mi corazón no creer. Porque en el Señor está todo, hermanos. No es por falta de recursos. Nuestro Dios es dueño de todas las cosas. Pero yo decido cerrar mi boca. Yo decido no creer a la palabra. Yo decido retener todas esas bendiciones cuando digo, Señor, no creo. Fíjate, de tantas cosas podemos estarnos perdiendo. Todas esas bendiciones celestiales, la salvación, la plenitud en Cristo, son nada si yo decido levantar una barrera de incredulidad.
todos esos milagros que Dios puede hacer en mi vida, y no hablo solamente de cosas físicas, me los puedo estar perdiendo a causa de mi incredulidad, de mi rechazo, de obviarlo a Él. La invitación en esta noche es que examinemos cómo estamos. Si hay incredulidad en mi corazón y si esa incredulidad ha sido determinada por mi voluntad, si ha sido voluntariamente determinada. Ahora, si nuestra fe es débil, hermanos, como puede ser el caso, porque yo he estado ahí en esa parte, si nuestra fe es débil, recuerda al papá de ese muchacho que le dice a Jesús: ayuda a mi incredulidad. Si hemos perdido este gozo de ir a la casa del Señor, este gozo por leer la palabra, este gozo por alabar al Señor, este gozo por deleitarme un domingo en la predicación, un viernes, este gozo por orar, si hemos perdido eso, hermanos, no es tarde hoy para nosotros ponernos a cuenta y pedir ayuda al Señor. No es tarde para admitir, como este hombre: Señor, ayuda a mi incredulidad. Y fue transparente, y esa transparencia es tan valiosa delante del Señor, porque el Señor entonces lo liberó de eso y le abrió la puerta a una fe mayor. Y él vio la sanidad de su hijo. La consecuencia, o una de las consecuencias de la incredulidad, dice en Marcos 6:6, la segunda parte, que es un versículo triste, dice: y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Cuando fue rechazado Jesús en Nazaret, no se acabó su ministerio ahí. Simplemente él se fue. Y qué triste que él se haya ido y enseñó en todas las aldeas alrededor, porque ahí no fue bienvenido, fue rechazado. Él continuó su camino, no se acabó su obra. Y de esa manera nos puede pasar a nosotros. Dios puede continuar su camino. Cuando nos ha llamado, nos ha dado un propósito, su obra no se va a acabar, hermanos. Pero si tú y yo no creemos, simplemente va a pasar de largo. Y nos va a pesar y nos va a doler más el día que estemos frente a Él. Ahí vamos a ver cuánto perdimos realmente. Entonces, ellos se perdieron de tanto al no reconocerlo como el Dios vivo enfrente de ellos. Se perdieron de ver milagros, sí, se perdieron de las enseñanzas de la propia boca de Dios ahí enfrente de ellos. Se perdieron de aprender, de gozar de todas esas bendiciones celestiales que hay en el Señor, que hay cuando le recibimos. Que no nos pase a nosotros. No se sabe si estas personas de Nazaret se convirtieron después, no se sabe. Pero lo que sí se sabe es que no hubo otra visita a Nazaret y tuvieron 2 oportunidades. No hubo otra visita, no hubo otra invitación de parte del Señor. Y eso es fuerte. El Señor me llevaba a orar esta semana: no seas escasa. No seas escasa, me decía el Señor. Y hoy yo quiero invitarte a eso: no seas escaso, hermano. Hay que creer en la palabra y en todo lo que el Señor tiene aquí. No sé qué estés pasando en estos momentos de tu vida. Yo y mi esposo estamos esperando un milagro desde hace 5 años. Tal vez tú también estés esperando un milagro. No sé si hace un mes, hace unas semanas, hace más años. Pero no seamos escasos.
Creámosle al Señor, hermanos. No seamos como ellos, indiferentes. No obviemos a nuestro Señor. Y creámosle que Él vino a dar buenas nuevas de salvación. Él vino a dar vista a los ciegos, dice. Él vino a vendar los corazones quebrantados. Él vino a sanar, a libertar cautivos. Él vino a darnos vida abundante. Y la buena noticia es que esa vida abundante empieza desde ahora, que le hemos creído. Así que si tú estás esperando en el Señor, si tú estás orando de algo en el Señor y no ha llegado la respuesta, que tu fe no caiga, que tu fe siga intacta, porque nuestro Señor es digno de creer, de ser creído. Que no quede en nosotros, hermanos, que hagamos para el Señor todo de parte de nosotros y estemos dispuestos a creerle. Y quiero invitarte a orar esta noche creyendo. Y si tienes una necesidad, levanta tu mano al que tienes a un lado, ora junto con él. Porque yo creo en este Dios que hace milagros. Yo creo en que Dios hace milagros. Y que no será como dice aquí, que hizo pocos milagros a causa de la incredulidad. No, Vida Nueva cree. Cree en Jesús y en que Él tiene poder para sanar, para libertar. No seamos escasos, hermanos. Vamos a levantarnos y a orar juntos. Y si tienes una necesidad con el que está a tu lado, ora o acércate. Señor, hoy nos presentamos delante de ti, Dios, reconociéndote, mi Dios, reconociéndote como Dios, como nuestro Padre Celestial, como el dador de nuestra vida, Señor. Mi Dios, no queremos ser escasos en ti, Señor. Queremos creer, Señor, y si hay falta de fe en nuestro corazón, en nuestra vida, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Mi Dios, tú eres fiel, Señor, poderoso, Señor, santo, mi Dios. Y tu palabra dice, Señor, que clamemos a ti, Señor, que no hay nada imposible para ti, que si creemos en ti, Señor, veremos tu gloria, Señor. Mi Dios, sé exaltado y glorifícate, Señor, en cada necesidad de esta iglesia, Señor. Hoy te decimos, Señor, creemos en ti, creemos en tu poder, Señor, creemos que tú eres el Dios vivo, Señor. Y que tú, Padre, traes libertad, Señor, sanidad, Señor. Que tú libertas el corazón aprisionado, Señor. Aquel Padre amado que está luchando con sus pensamientos, Señor, que incluso está queriendo atentar, Señor, contra su vida, Señor. Tú traes esa libertad, esa sanidad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Rogamos y pedimos, Señor, que seas glorificado y exaltado en cada necesidad, Señor. Espiritual, Señor, física, mi Dios, trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, trae libertad, Señor, trae libertad, Padre, mi Señor, tú eres grande, poderoso, Señor, y sabemos, Señor, que a la sombra de tus alas, Señor, nosotros estamos seguros, Señor. Gracias, mi Dios, no queremos ser escasos, Señor. Y confiamos, Señor, en tu precioso nombre, Jesús, en que tú, mi Dios, hoy, Señor, has puesto tu mano sobre nuestra vida, Señor. Gracias, Dios, por la vida de mis hermanos, por quienes están aquí, por quienes van a escuchar, quienes lo escucharán, Señor. Creemos en ti, Señor, y queremos agradarte, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor. Tú eres nuestro Dios, Señor, tú eres nuestro Dios, Señor. Toda la gloria, Dios, toda la honra, Señor, es tuya, mi Dios. Gracias, bendito Señor. Confiamos, Señor amado, confiamos en ti, mi Dios.
Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, amén.